del libro segundo de los bienes de la propiedad y de los derechos reales sobre las cosas ajenas. Derechos y limitaciones según el Código Civil. Función social de la propiedad. La propiedad debe cumplir una función social. Eso está en el artículo 106. Ahora, abuso de derecho. Artículo 107. El propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otro y en general. No le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico social. Por ejemplo, aquí puse un parque y es cierto que por lo menos a 200 metros a la redonda de un parque o un colegio no puede haber una venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Si yo compro una propiedad cerca de un parque, no puedo poner eso como negocio. A eso se refiere. Ahora la expropiación. La expropiación es como quitar una propiedad de forma legal, ¿no? Pero tampoco se puede quitar así por así. Solamente puede proceder si se da un pago de un ajuste y una previa indemnización en los siguientes casos. Por causa de utilidad pública, cuando la propiedad no cumple una función social, si el bien expropiado por causa de utilidad pública no se destina al objeto que motivó la expropiación, el propietario o sus causavientes, o sea, su familia, pueden retraerlo devolviendo la indemnización recibida. Los detrimentos se compensarán a previa evaluación pericial, es decir, con alguien especificado en el área, ¿no? Por ejemplo, si yo soy dueña de un lote de un pico de plancha y quieren, por ejemplo, ampliar un canal si hubiese uno, y no lo hacen, yo tengo el derecho, ¿no?, de reclamar, pero devolviendo la parte que se me dio. Ahora seguimos con los derechos y limitaciones al dominio según el Código Civil. Prohibiciones de enajenar. Enajenar es como dar un bien de manera voluntaria. Las prohibiciones legales de enajenar se refiere por las leyes que la establecen. Las prohibiciones voluntarias solo se admiten cuando son temporales y están justificadas por un interés legítimo y serio. Por ejemplo, una propiedad no se puede adquirir en caso de estar, por ejemplo, una casa hipotecada. A eso se refiere, son, digamos, como las prohibiciones que tendrían. Ahora, modo de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por ejemplo, por ese lema que decía, no, la tierra es de quien la trabaja. Eso se daba más que todo antes, por accesión, que la unión está de un bien natural, por ejemplo, una formación de una isla, ¿no? Creo que acá no se da mucho eso. Por usucapión, que es cuando una persona vive más de 10 años y no conoce al dueño y, bueno, hace papeles. Por efecto de los contratos, que es la más común, ¿no?, compra y venta. Por sucesión mortis causa, eso es por una herencia, por la posesión de buena fe y por otros modos establecidos por ley. Suelo, subsuelo y sobresubsuelo. La propiedad del suelo se extiende al subsuelo y sobresuelo, prolongados del área limitada por el perímetro superficial hasta donde tenga el interés del propietario para el ejercicio de su derecho. Sin embargo, esto no aplica a las sustancias minerales, hidrocarburos, objetos arqueológicos y otros bienes regidos por ley. Es decir, que si yo encuentro, por ejemplo, petróleo en mi propiedad, no me pertenece, le pertenece al Estado. Bueno, va a continuar mi compañera Nogales Raquel. Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañero. Mi nombre es Raquel Nogales Melgar y continuando con la exposición, le voy a explicar un poco sobre el acceso al fondo. Quiero empezar dándole el significado de fondo, también llamado finca o predio. Creo que nosotros lo conocemos más como quinta para que lo entendamos mejor. Y esta es una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada del terreno. Y el artículo 112 del Código Civil nos dice que el propietario debe permitir el acceso y el tránsito por su fondo al vecino que necesite hacer, construir o reparar un muro o realizar otra obra propia común, e igualmente a quien quiera recobrar una cosa suya que se encuentra allí accidentalmente, salvo que se le encuentre la cosa reclamada. Si el acceso ocasiona algún daño, este debe ser resarcido, es decir, reparado. Vemos que en esto no hay problema, digamos, de que si uno necesita, no sé, pintar una pared, un muro o hacer alguna reparación en un muro colindante con el vecino, esta ley nos dice que uno puede entrar a la casa del vecino o al fondo para poder hacer esas reparaciones o esas reparaciones en su propio muro, digamos. Siguiente, por favor. Continuando con el deslinde y amoldamiento,
es necesario igual hacer las definiciones para que lo vayamos entendiendo. Un linde es una línea real o imaginaria que marca los límites del terreno, una finca, una región, y lo separa de otro. Ahora, un deslinde es un acto formal para distinguir los límites de una propiedad. Este consiste básicamente en solicitar que se investiguen los límites confusos para saber con certeza los lindes de un terreno. Y amojonar es señalar con mojones los límites de una propiedad, de un terreno, término jurisdiccional, etc. Un mojón prácticamente es un poste de piedra o cualquier señal que sirva para identificar algo, ¿no? Siguiente. Ahora el artículo 113 nos dice que el dueño de un fundo puede obligar a su vecino en cualquier tiempo al deslinde o amojonamiento. Esto se da cuando estamos explicando de que cuando no tiene una limitación clara, y es ahí donde el vecino puede pedir un deslinde, prácticamente un acto donde se investiguen los límites del terreno. Siguiente, por favor. Un sacamiento es cuando el propietario, el artículo 114 nos dice que el propietario puede cerrar su fondo en cualquier tiempo. Y bueno, eso está más que claro. Siguiente. Ahí puse un ejemplo en el siguiente, un modelo de solicitud de deslinde en Bolivia que pillé en internet, que bueno, primero uno pone, digamos, el nombre de la persona. Si yo estoy denunciando, quiero solicitar el deslinde, pongo, no sé, mi nombre es Raquel Nobles Melgar, mayor de edad, comerciante minorista, consejo de identidad, me voy identificando. Después pone por la escritura pública debida registrada en derechos reales, que comparto que cuenta con la fe probatoria del artículo tanto. Dice, evidencia que soy propietario del lote del terreno, del sitio tanto, de la ciudad de tanto. Dice, dentro del radio urbano con la superficie, identifico mi terreno. Y después pongo el nombre del vecino al que estoy haciendo prácticamente la denuncia. Dice, señor tanto, dueño del lote, entre los cuales no existe límite natural y que las estacas colocadas han desaparecido. Mi vecino y colindante, aprovechando esta circunstancia, está procediendo a cavar zanjas, pretendiendo delimitar su propiedad, avanzándose hacia mi terreno sin escuchar mis reclamos y la exposición de argumentos valederos, por lo que me veo obligado a interponer la presente acción de deslinde contra el mencionado señor, quien es mayor de edad, y también lo identifico al señor, ¿no? Al vecino. Y bueno, ahí ya está viendo sus derechos y todo eso. Y abajo la fecha y todo. Y igual señalo la calle del terreno y el número y dónde está ubicado y todo eso. Entonces, acá vemos un modelo de solicitud de deslinde. Esto lo saqué en internet, es un ejemplo de Cochabamba, donde el denunciante reclama, ¿no? que no tiene su terreno un límite, así que es un modelo para cómo denunciar al vecino. El 7. Bueno, eso ya le tocaría a mi compañera Daniela. Si estás ahí. Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañero. Mi nombre es Daniela Amador Montalbán y yo voy a continuar con estos artículos, ¿no?, que nos ayudan. En esto vemos este ejercicio del derecho de propiedad en perjuicio a los vecinos. Este artículo 115 habla sobre que el propietario, al ejercer su derecho y especialmente al explotar una industria o negocio, debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar tanto a los vecinos, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes viven en ella, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos edificios que amenazan ruinas.
En este artículo se ve y dice que el propietario está obligado a mantener su fondo en buen estado y en condiciones que no perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. También vemos que cuando un edificio amenaza ruina, el vecino puede exigir la demolición o las reparaciones necesarias según corresponda. También vemos atribuido el tema del ambiental, ¿no? Que si un árbol constituye peligro también, se puede hacerlo retirar o arrancar. Siguiente, por favor. También vemos esto que dice molestias de vecino o de vecindad. El propietario habla de emisiones, ¿no? El artículo 117, donde dice que el propietario debe evitar a los fondos vecinos las penetraciones de olores, humo, olín, olor, luces de anuncio, trepidaciones o ruidos molestos u otras emisiones cuando acceden a las obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y las situaciones y destino de los inmuebles, consolidando en todo caso los derechos de propiedad con la necesidad del desarrollo. Esta disposición también se aplica a quienes poseen y a quienes detectan la cosa. Siguiente, por favor. Aquí el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra proporciona, ¿no? Diferentes números, bueno, en todo caso, diferentes tipos de denuncias que se pueden hacer, tanto por ruidos molestos, talas de árboles y vertidos de agua, que es lo que veníamos hablando anteriormente sobre las molestias de vecindad. Esto puede ser denunciado de manera ya sea anónima o mediante alguna denuncia, ¿no? Aquí, siguiente, por favor. Aquí hablamos sobre que el 80% de las construcciones emiten ruidos dañinos y fuera de norma, pero esto lo avala una ley de trabajo. Por su parte, el artículo 47 define que en una jornada efectiva de trabajo el tiempo que debe elaborarse la labor está a disposición del patrón. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable. Este artículo avala mayormente al tema de construcción, ya que por norma está cierto horario de trabajo, ¿no? Como sabemos, las obras normalmente trabajan de 8 a 6 de la tarde, esto para evitar mayores inconvenientes pasando a las 6 de la tarde por molestias de ruido, dependiendo a la actividad que se está realizando, ¿no? También vemos la ley de ambiente que establece que las normas urbanas deben contar con una evaluación de impacto ambiental. Los ruidos no deben pasar de los 65 decibeles. Estos decibeles es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. Siguiente, por favor. Excavaciones de foso. El artículo 118 dice que al propietario de un fondo, no le está permitido cavar o abrir fosos susceptibles de causa de ruina o desmoronamiento en los edificios de la heredad contigua. Compañera, perdón que te corte, creo que te está pasando mi parte. ¿Sí? Sí, ¿Estás seguro? No, sí. porque está mi ejemplo al otro lado, por eso te... Ah, ya. Seguí nomás entonces, hasta donde lo vea. Ya. Y puede ser obligado a guardar la distancia necesaria para la seguridad del vecino, además de resarcir el daño. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de la ciudad de La Paz. Una casa colapsa por movimientos no autorizados. El hecho sin daños personales se produjo en una tarde de un martes, a promediar de las 3:50 del día. La situación dio a que se hizo una excavación muy, muy colindante al vecino, en donde esta produjo o no un desmoronamiento, y como consecuencia tuvieron que totalmente derrumbar a la casa porque ya no podía resarcirse el daño. Eso sí, la alcaldía tomó el asunto como propio, en donde dictó que la empresa que se encargaba de esta construcción aledaña
tendría que resarcir todos los daños, ¿no? Si no, iba a pasar hasta la justicia y mediante la norma y todo el coso se le iba a imputar una demanda. Siguiente, por favor. No, no pasa. ¿No pasa? Allá. ¿Ese? Sí, ese sería el ejemplo de la vivienda. Y continuaría mi compañero. Gracias. ¿Puedes volver atrás un rato, por favor, al ejemplo del... Ya. Ese. Sí, Lo reproduzco, ¿no? sí, por favor, reproducirlo. Ya. Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañero. Yo soy Alberto Rivera y voy a darles el ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando se realiza una excavación sin un previo estudio o análisis, ¿no? Ahí podemos ver que la excavación ha afectado la estructura del colindante, por lo cual esto lleva al derrumbe, ¿no? de la vivienda. Entonces, nosotros, bueno, como propietarios, antes de hacer alguna excavación importante, tenemos que hacer un cierto análisis o estudio para no tener problemas a futuro y evitarnos demandas, evitar así demandas y que haya problemas. Puedes continuar nomás, ya no, solo muestra nomás la vivienda caída. Entonces, Bien. aquí lo dejo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, vamos a continuar con las distancias de obras y depósitos nocivos o peligrosos. Bueno, en caso de que cerca del lindero se construyan hornos, chimeneas, establos, obras similares o depósitos de algún material, puede ser para agua, materiales húmedos, materiales explosivos o maquinaria, deben haber ciertas distancias, ¿no? Para tener precauciones. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz no se permiten construcciones elevadas que estén cerca a surtidores, por ejemplo, porque eh, esto puede ser muy peligroso, no tanto para el surtidor que para el mismo proyecto que se puede estar ejecutando. Sí, siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con luces de vista. El artículo 123 nos dice que el dueño de una pared no medianera, pero continua a la propiedad de otro, puede hacer una abertura, ¿no? O sea, puede hacer una ventana colindante hacia el vecino, pero esta ventana en planta baja debe tener una distancia mínima de 2.5 metros y si esta ventana ya se encuentra a partir del piso 1, esta ventana debe estar mínimamente ubicada a 2 metros. Asimismo, la apertura de esta ventana debe tener rejas de hierro cuyos huecos no sean mayor de 1/10 cuadrado y un bastidor con vidriera cerrada. Esto más que todo puede ser por la privacidad que uno pueda quitarle, ¿no? al vecino. Aquí en el ejemplo de la izquierda, no sabemos si están cumpliendo sus 2.5 metros. En todo caso, que sí lo estén haciendo, sería la forma correcta. En los ejemplos de la derecha podemos ver, digamos, cómo el vecino está con sus ventanas hacia el colindante, lo cual está prohibido porque también le puede quitar privacidad, entonces eso se puede denunciar. Si el vecino tiene sus ventanas hacia tu terreno, uno puede hacerlas
las demandas correspondientes. Dale, siguiente. Creo que puedes reproducirlo, ese video. Este es un video que manda un vecino, ¿no? Para poder informar que su vecino está con las ventanas hacia su terreno y que no está cumpliendo las medidas mínimas. Hasta ahí sería. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Como último punto, hablaremos sobre las caídas de aguas pluviales. El artículo 126 nos dice que el propietario debe construir sus techos, ¿no? De manera que las aguas pluviales caigan sobre su fondo o sobre una vía pública. No puede hacerlas caer sobre el fondo del vecino, así como vemos en la imagen, ¿no? Y siguiente. Ahí sería No. todo. Sí. Buenos días. Bueno, estuvo bastante cortito ese choque posta. ¿Solamente ese es tu tema, caídas pluviales? No, ¿Esa es tu era parte? el cerramiento igual de luces, solo que lo expuso el compañero. Ah, ya, perfecto. ¿Tienen algún otro video que hable de esto mismo? No. Ya, les comento lo siguiente, que a pesar de que ha sido bastante cortito su exposición, lo he visto bastante interesante. La verdad es que yo he estado súper atento. El video ese donde se cae el edificio, creo que son imágenes bastante fuertes, porque incluso no sabemos si habían personas adentro o qué habrá pasado. Parece que eso no fue aquí, ¿no? Ha haber sido en otra parte, ¿no? Pero como podemos ver, el Código Civil, si bien esto de los cerramientos y de lo que son las luces y vistas, lo vamos a ver en el Código de Urbanismo y Obra, de todas maneras, nosotros podemos ver que nuestro Código Civil que están exponiendo ustedes está bastante claro y bastante simple, no hay necesidad de mucha interpretación. Y otra cosa que podemos ver en el Código Civil que habla del tema de las viviendas y que me parece que es bueno repetirlo, es que a pesar de que nosotros vemos lo que son la propiedad y los derechos personales que tenemos en el Código Civil, ya vimos sus diferentes partes, respecto a lo que vendría a ser la vivienda o tu predio que vos tenés, cumple un fin social. Entonces, esa palabrita a mí se me quedó. ¿Y por qué cumple un fin social? Porque a pesar de que es tu predio, ya vemos que tenemos que cumplir con ciertas normas con la vecindad. No podemos instalar cierto tipo de uso respecto a ciertas distancias que requiere lo que es la comunidad. Lo comentaban, digamos, si tenemos un colegio, no podemos instalar instalaciones con bebidas alcohólicas. Me parece que ese artículo lo vamos a ver más adelante. Tampoco podemos, dentro de la comunidad, hacer nuestro predio como nosotros querramos, porque vamos a generar ciertos incumplimientos a lo que vendría a ser esta normativa, y esos incumplimientos son de carácter civil o penal. Entonces, si es que es de carácter civil, estamos hablando simplemente de resarcimiento de daños o cosas similares. Si es que nosotros entramos a faltas más graves, como que se caiga un edificio y ya se ve una persona afectada de manera física, ya estamos hablando de situaciones más graves. Otra cosa que es importante es que tenemos que saber el tema de que cuando nosotros tenemos un predio, ellos hablaron con los conceptos bien claros de deslinde, amojonamiento y cerramiento. Bueno, deslinde, y me parece que de eso se trata, que nosotros consigamos información que nos pueda servir. Por ejemplo, nuestra compañera sacó un formato de un deslinde, donde en realidad son situaciones que se dan en la vida real y se dan de manera constante. Aquí en la vida profesional seguro se van a topar con casos donde el vecino se le metió un poco y no hicieron nada, digamos, ¿no? Entonces, de aquí 20 años, el vecino ya actualizó todos sus papeles donde tiene una aclarativa que su terreno en realidad es de aquí a acá, y en cambio, en ese tiempo que vos
que tuviste no hiciste nada, tal vez simplemente no sabías o el vecino se dedicó a renegar y no es así. ¿Por qué? Porque que nos haga una demarcación. Hacemos una solicitud, ellos en su tiempo, sabemos que la alcaldía está demorando bastante en su tiempo, al respecto a nuestros planos iniciales y demarcar la distancia que nosotros tenemos con el vecino. Me parece que va a estar bastante cortita la clase, no hay más que explicar. Vamos a prever, tal vez para los otros temas, de poner a 2 grupos, yo se los voy a comentar. Por si acaso, cada grupo está presentando un informe con un banco parcial. Simplemente vamos a tratar de estudiar del banco de preguntas y así de simple va a ser el examen. Vamos a estudiar el banco de preguntas que les voy a pedir que lo realice con los conceptos generales más importantes. No hay una cantidad límite de preguntas, pero sí es importante que el grupo sea serio en esto y nos va a ser más fácil estudiar, pues, ¿no? Entonces, hay conceptos que son básicos que necesitamos ver aquí, como que serían qué son las luces, cuáles son las distancias que tenemos que tener respecto a las luces según el Código Civil, cómo tienen que ser las aguas, qué es un acceso al fondo, qué es un deslinde. Son conceptos básicos simplemente que se va a preguntar en el examen y que el grupo lo tiene que poner. En este caso, el grupo me pasó el informe, creo que ayer. Yo por favor les voy a pedir que me lo pasen por lo menos unos 2 días antes del informe para que yo lo pueda revisar y tal vez aumentarle algo, pero generalmente está bien porque, como les digo, los conceptos están bien básicos y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta respecto a las exposiciones o la metodología que estamos teniendo? Bueno, hoy estoy sin la asistencia, no la pude descargar en mi computadora. Voy a sacarle un screen a la pantalla, por favor. Arquitecto, No una se cosita, desconecten. por favor. Claro. Amador Montalbán Daniela está en nuestro grupo. Es que ella dice que figuraba en el grupo 5, pero ahorita puso con nosotros. Está bien, yo estoy tomando nota de las personas que hablan. Y respecto a las personas que hablan, los estoy calificando. Ya saben que esto vale 10 puntos, así que si es que ella puso aquí, obviamente va a tener la nota. Lo importante es que ella haya puesto y haya mostrado sus láminas. Ya, listo. Gracias, arquitecto. Ya. Entonces, si es que hay una Una persona consulta. claro, A nosotros nos tocó el tema de código de urbanismo y obras, pero ya. solo nos tocó eso, no tiene los puntos que tenemos que investigar. ¿Nosotros los tenemos que hacer eso o usted nos lo va a pasar? No, yo se los voy a pasar, yo se los voy a pasar. Como eso todavía está después del examen parcial, todavía no lo he analizado. Lo que pasa es que del código de urbanismo y obra hay un trabajo práctico, entonces lo quiero analizar para ver cómo lo hacemos el trabajo práctico. Lo que vamos a hacer va a ser, denme hasta después del examen parcial para que les pase yo su tema, por favor. Mucho que investigar, tal vez el tema de los requisitos, vamos a necesitar que vayan al plan regulador y traigan requisitos y nos los puedan facilitar. Eh, ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un banco de datos tal vez de lo que sale de la materia y vamos a agarrar un lote y vamos a tener que sacar todas las que son los parámetros que puede tener según el código. Entonces, por eso he retrasado un poquito con eso, Erwin. Está bien, arquitecto, muchas gracias. Gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Disculpe, Mariela. eh, sí, lo que pasa es que mi grupo al final se fueron saliendo todos y quedé yo sola. Me ¿Qué toca grupo? el grupo 3, el de la siguiente clase. El grupo 3 de la siguiente. Ah, los que Sí. ponen la siguiente clase, el grupo 3. Sí, 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 es que algunos no pudieron adicionar y ya ¿Ya? otros se salieron simplemente. Ah, no sabía eso. Bien que me escribe. Escríbame al grupo, por favor, y a ver, yo lo soluciono. Muy probable que Ya, ponga el grupo 4. ya, ya, gracias. Voy a tomar asistencia. La asistencia va a ser un screen de la pantalla, por favor, no se salgan. Bueno, Eduardo Yucra está 2 veces.
Ya, denme un segundo, quiero verificar si salieron mis screens. Perfecto, están todos. Ya, yo al grupo les habilité una tarea. Les encargo por favor que suban su informe con su banco de preguntas y también la diapositiva en el grupo. Me parece que si es que los demás grupos no pueden descargar su informe del link que les habilité en Classroom, podrían subirlo también al grupo de WhatsApp. De todas maneras, yo voy a ver la manera de que todos lo puedan descargar los informes de la clase de Classroom, porque la idea es que esa clase nos sea útil. A veces nosotros guardamos las cosas en WhatsApp y las perdemos, no sabemos dónde están o qué pasó. En cambio, en Classroom, bueno, la tenemos como una base de datos que ustedes saben, pierden teléfono, vuelven con el mismo teléfono y podemos recuperar esos grupos y entrar a esas clases y sacar la información que tal vez vayamos a necesitar el día de mañana. Eso es todo por hoy. Bueno, fue cortita la clase. Vamos a prever la próxima clase, hacerla un poquito más larga. Se les agradece su asistencia y tal vez un poquito de disculpas por el retraso hoy en la mañana. Por favor, el grupo 4 se comunica conmigo, me escribe para que coordinemos el tema de la exposición del día de mañana y la compañera que es integrante del grupo 3 también, ¿ya? Lo coordinamos en inbox o en el grupo, no hay problema. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Juan Natalia, hasta luego.